Mi padre me acusó de estar embarazada a mis 16 años, pero cuando supo la verdad, todo su mundo se derrumbó. Siempre pensé que mi familia era una estructura firme, sólida como una casa bien cimentada, inquebrantable en su apariencia. Aunque llena de grietas que solo se hacían visibles cuando alguien se atrevía a mirar demasiado de cerca. Mi padre era un hombre de principios rígidos, meticuloso en cada aspecto de su vida, alguien que había aprendido desde joven que el trabajo y la disciplina lo eran todo. Que el amor no se demostraba con palabras ni con caricias, sino con sacrificios y estabilidad. Nunca fue un hombre de abrazos o palabras amables. Su manera de expresarse conmigo eran las reglas estrictas, los horarios inamovibles, las altas expectativas que no admitían errores. Para él, demostrar su afecto significaba proveer, asegurarse de que nunca me faltara nada, al menos en lo material. En su mente, cada viaje de negocios, cada noche que pasaba lejos de casa, era una prueba de su devoción por nosotros, una manera de garantizar que su familia tuviera lo mejor. Pero lo que él nunca entendió fue que su ausencia no solo se medía en días, sino en la frialdad con la que me trataba incluso cuando estaba presente. Mi madre, en cambio, era una mujer enigmática. Durante mi infancia, intentó ocupar el espacio emocional que mi padre dejaba vacío, con caricias rápidas y sonrisas que nunca llegaban a sus ojos. Pero con el paso de los años, se fue alejando poco a poco, como una sombra que se desvanece con la luz del atardecer. Cuando entré en la adolescencia, noté cómo su actitud cambiaba de manera sutil pero constante. Su paciencia comenzó a desgastarse, sus conversaciones conmigo se volvieron más breves, más forzadas. Había algo en su mirada que no lograba descifrar, como si estuviera atrapada entre la resignación y el deseo de escapar de una vida que ya no la hacía feliz. Mi padre pasaba largos periodos fuera de casa, argumentando que su trabajo lo requería, que su presencia en la empresa era indispensable, que cada contrato firmado, cada cliente asegurado, era un paso más hacia un futuro próspero para nuestra familia. Pero mientras él estaba lejos, algo en casa se desmoronaba. Comenzó con pequeños detalles, casi imperceptibles, llamadas telefónicas a horas inusuales, mensajes que mi madre respondía con una sonrisa que nunca me mostraba a mí. Salidas cada vez más frecuentes que justificaba con compromisos de trabajo o reuniones con amigas. Al principio, no le di importancia. Tal vez porque no quería ver lo que realmente estaba pasando, tal vez porque me aferraba a la idea de que mi madre simplemente estaba buscando un respiro de la monotonía de su matrimonio. Sin embargo, con el tiempo, las señales se volvieron imposibles de ignorar. Empezó a llegar tarde con más frecuencia, algunas veces justo antes de la medianoche, otras cuando el sol ya había salido. Cuando le preguntaba dónde había estado, su respuesta siempre era la misma, un susurro distraído acompañado de una mirada esquiva, cosas del trabajo, nada importante. Pero lo importante no era lo que decía, sino cómo lo decía. No me miraba a los ojos, evitaba cualquier conversación que pudiera llevarnos más allá de la superficie, como si temiera que una pregunta demasiado directa pudiera derribar la fachada que había construido. La casa, que alguna vez había sido un refugio, comenzó a sentirse ajena. Había noches en las que la soledad se volvía tan palpable que casi podía tocarla, como si el silencio mismo me envolviera en su fría indiferencia. Mi madre se deslizaba dentro y fuera de nuestra vida como un fantasma, mientras mi padre permanecía ausente, sumido en su propia realidad de trabajo y éxito. Y yo, atrapada entre ambos, no tenía más opción que observar, esperando a que algo, en cualquier momento, explotara. Ese momento llegó cuando mi padre regresó de su viaje más largo hasta la fecha. 4 semanas fuera, en el extranjero, atendiendo reuniones, cerrando negocios, asegurando contratos que prometían fortalecer aún más su imperio. Cuando volvió, su llegada no fue diferente a las anteriores, una presencia imponente cruzando la puerta, un beso mecánico en la frente, una pregunta rápida sobre la escuela antes de desaparecer en su oficina. Revisando correos y sumergiéndose en su trabajo como si nunca se hubiera ido. Pero aquella noche, algo cambió. No supe qué había pasado hasta que lo vi entrar a la sala con una expresión que nunca antes había visto en su rostro, ira pura, mezclada con decepción y algo más oscuro y más destructivo. En su mano, sostenía algo pequeño, un objeto que al principio no logré distinguir, hasta que lo dejó caer sobre la mesa frente a mí con un golpe seco. La prueba de embarazo positiva estaba ahí, como una sentencia de muerte, una prueba irrefutable en su mente de que su hija,
Su orgullo lo había avergonzado de la peor manera posible. No me dio oportunidad de hablar, de explicarme, de siquiera reaccionar. Su voz, cuando habló, era un gruñido contenido, una mezcla de furia e incredulidad. Me preguntó cómo pude hacerle esto, cómo había sido capaz de traer tal deshonra a nuestra familia, cómo había sido tan irresponsable. Me acusó de haberle mentido, de haberlo defraudado, de ser una vergüenza. Intenté interrumpirlo, decirle que no, que estaba equivocado, que esa prueba no era mía. Pero él no me escuchó. Nunca me escuchaba cuando su mente ya había decidido cuál era la verdad. Mientras mi padre continuaba su furiosa letanía de reproches, giré la cabeza hacia mi madre, buscando en su rostro alguna señal de incredulidad, alguna defensa en mi favor. Una palabra que me salvara de aquel juicio injusto. Pero ella solo estaba ahí, de pie en la cocina, con los brazos cruzados y la mirada clavada en el suelo. No dijo nada. No hizo nada. Y en ese momento, entendí que no solo mi padre había decidido no creerme. Ella tampoco iba a hacerlo. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno. Mi padre me trató como si fuera un error, como si yo ya no fuera su hija, sino un problema que debía ser castigado hasta que entendiera la magnitud de mi falta. Me quitó toda libertad, me revisaba el teléfono, controlaba mis horarios, me prohibió salir sola. Si no fuera porque aún tenía que ir a la escuela, habría creído que estaba en una prisión. Pero lo peor no era el castigo. Lo peor era el desprecio, la frialdad con la que me miraba, como si de repente hubiera dejado de ser su hija para convertirme en una desconocida indeseable. Y mi madre seguía callada. Seguía temblando cada vez que mi padre alzaba la voz, seguía evitando mis ojos cada vez que intentaba encontrar algo en su expresión. Algo que me dijera que no estaba sola. Pero ella no estaba ahí para mí. No estaba para nadie más que para sí misma. No sé en qué momento se rompió lo poco que quedaba de mi paciencia. Tal vez fue una noche en la que mi padre volvió a gritarme, furioso por un simple comentario que hice. Tal vez fue la desesperación acumulada, la impotencia de no ser escuchada. Pero en medio de aquella pelea, cuando mi padre me exigía nuevamente que admitiera la verdad, que asumiera mi responsabilidad, las palabras simplemente salieron de mi boca. Más hirientes y más fuertes de lo que había planeado. Le grité que pensara bien quién había estado en la casa mientras él no estaba. Que se preguntara de quién realmente podía hacer esa prueba de embarazo. Que no era mía. Que la persona a la que tanto defendía, a la que nunca cuestionaba, era quien realmente lo había traicionado. Que la prueba era de mi madre. El silencio que siguió fue tan espeso que sentí que el aire en la habitación se volvió irrespirable. Vi cómo la incredulidad se transformaba en rabia en los ojos de mi padre, como su mente se negaba a procesar lo que acababa de escuchar. No me creyó. Me llamó mentirosa. Me acusó de ser una manipuladora. Y me echó de la casa. Y en ese momento, lo supe con absoluta claridad. Si él se negaba a ver la verdad, yo me encargaría de hacerle explotar frente a sus ojos. Actualización 1. Pasaron los días y la sensación de vacío en mi pecho se convirtió en una costradura, en una rabia contenida que no hacía más que crecer con cada amanecer. Al principio, mi mente se aferraba a la absurda esperanza de que mi padre se daría cuenta de su error, que después de unos días, cuando la furia irracional que lo dominaba se disipara, vendría a buscarme. Que abriría los ojos y vería la verdad. Pero la realidad no funciona así. Las personas que se niegan a ver la verdad no la aceptan de la noche a la mañana. Y mi padre no solo no venía a buscarme, sino que, según me enteré más tarde, hablaba de mí como si nunca hubiera sido su hija, como si el simple acto de mencionarme fuera un peso que prefería no cargar. En casa de mi mejor amiga, donde había encontrado un refugio improvisado, me sentía como una intrusa. Sus padres, aunque me recibieron con amabilidad, lo hicieron con una clara reticencia. No querían verse envueltos en problemas familiares ajenos y, aunque nunca lo dijeron abiertamente, sentía en cada conversación a media voz y en cada mirada de compasión que mi estadía tenía un límite. No podía quedarme ahí para siempre. No tenía más familia a la que acudir, no tenía a dónde ir. Me encontraba en un limbo, despojada de todo lo que conocía, abandonada por las personas que, se suponía, debían amarme incondicionalmente. Mientras intentaba asimilar mi nueva realidad,
Mi padre continuaba su vida como si nada hubiera ocurrido. En su mundo, yo había dejado de existir. Y lo que más me dolía no era su rechazo, sino la forma en que mi madre se comportaba. La mujer que me dio la vida, la persona que debió protegerme, ni siquiera intentó comunicarse conmigo. No hubo una llamada, un mensaje, ni siquiera un intento por saber si estaba bien. Y eso me hizo darme cuenta de algo más: si ella no me buscaba, era porque no le convenía hacerlo. Porque mi existencia le recordaba su traición. Las semanas pasaron, y lo que empezó como una furia hirviente dentro de mí se convirtió en algo más calculado, más frío. Ya no quería simplemente que mi padre se diera cuenta de la verdad. Quería que la verdad lo aplastara, que destruyera todo lo que él había construido en su burbuja de negación. Quería que sintiera lo que yo había sentido, la desesperación de no ser escuchado, la impotencia de gritar una verdad que nadie quería aceptar. Pero antes de llegar ahí, primero tenía que sobrevivir. Me vi obligada a crecer más rápido de lo que cualquier adolescente debería hacerlo. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería cerca de la casa de mi amiga, un trabajo extenuante para alguien que todavía tenía que lidiar con la escuela. Pasaba las tardes sirviendo café y limpiando mesas, mientras en mi mente una idea comenzaba a tomar forma. No podía enfrentar a mi padre sin pruebas. No podía simplemente gritarle la verdad de nuevo y esperar que esta vez me creyera. Tenía que construir un caso, uno que fuera irrefutable, uno que cuando explotara lo hiciera con tanta fuerza que no le quedara otra opción más que aceptar que su ceguera lo había condenado. Mientras trabajaba y ahorraba cada centavo que podía, comencé a reconstruir los eventos de los últimos meses en mi cabeza. Recordé cada noche en que mi madre llegaba tarde, cada excusa que daba, cada llamada telefónica que cortaba abruptamente cuando alguien más entraba en la habitación. Mi madre no solo había engañado a mi padre, sino que había confiado en que su mentira nunca saldría a la luz. Y mi padre, en su absurda devoción hacia ella, había preferido creer que su hija de 16 años era una embustera antes que aceptar que su esposa le había fallado. Durante los siguientes meses, cada pequeña pista se convirtió en una pieza del rompecabezas. Hablé con antiguos vecinos, con compañeros de trabajo de mi madre, con cualquier persona que pudiera darme información. Mantuve el contacto con algunas personas cercanas a la familia, personas que, quizás sin darse cuenta, me dieron las pistas necesarias para entender lo que realmente había estado ocurriendo en esa casa mientras mi padre estaba ausente. Mi madre no solo había engañado a mi padre. Seguía haciéndolo. Lo que descubrí después terminó de cimentar mi decisión. Mi madre no solo había seguido adelante con su vida sin mí, sino que había logrado algo que no creí posible: convencer a mi padre de que el bebé que esperaba era suyo. Había logrado reconstruir su mentira de tal manera que ahora estaban formando una nueva familia, una familia en la que yo no tenía cabida. Cuando me enteré de esto, no sentí tristeza. No sentí dolor. Lo único que sentí fue una determinación fría, intensa, una certeza absoluta de que no podía dejar que todo quedara impune. Si ellos habían elegido desecharme, yo me aseguraría de que su perfecta burbuja se convirtiera en una pesadilla de la que no pudieran escapar. No solo iba a hacer que mi padre viera la verdad. Iba a hacer que la verdad lo destruyera. Actualización 2. El tiempo pasó sin piedad, arrastrando conmigo la parte de mí que aún se aferraba a la posibilidad de una reconciliación. La rabia inicial que había sentido después de ser expulsada de la casa se convirtió en algo más frío, más calculado. Dejé de preguntarme por qué mi padre no venía a buscarme, por qué mi madre no intentaba contactar conmigo, por qué los dos decidieron seguir adelante con sus vidas como si nunca hubiera existido. La respuesta era simple y cruel en su lógica: yo era un obstáculo, un recordatorio incómodo de la verdad que preferían enterrar. Pasé meses construyendo mi independencia, trabajando hasta el agotamiento mientras terminaba la escuela. Me había convertido en alguien completamente distinta de la niña que había sido antes de aquella noche. Ya no tenía la ingenuidad de esperar justicia de forma pasiva, ya no creía que la verdad tenía poder por sí sola. Había aprendido que la verdad solo tiene impacto cuando se usa en el momento correcto y de la manera correcta. Durante ese tiempo, seguí observando desde las sombras, reuniendo información poco a poco. Mantenerme en contacto con ciertas personas cercanas a mi familia fue la clave para descubrir la verdad en su totalidad. Fue así como, a través de un conocido, supe lo que mi madre había hecho después de mi partida.
No solo había seguido viendo a su amante en secreto, sino que había logrado convencer a mi padre de que el bebé que estaba esperando era suyo. Había convertido su engaño en una historia conveniente, tejida con tanta precisión que mi padre, en su ceguera absoluta, la había aceptado sin dudarlo. Lo más hiriente fue enterarme de que él no solo había creído la mentira, sino que la había abrazado con fervor, como si formar una nueva familia pudiera borrar todo lo que ocurrió. Como si reemplazarme fuera la solución a sus problemas. Me enteré de los rumores que circulaban entre algunos vecinos, de las especulaciones acerca del repentino embarazo de mi madre justo cuando mi padre regresó de su largo viaje. Pero cada vez que alguien insinuaba algo, él lo descartaba con una vehemencia que solo demostraba lo desesperado que estaba por sostener su ilusión. Decían que se mostraba más unido a mi madre que nunca, que hablaba con orgullo del hijo que venía en camino, como si fuera un nuevo comienzo. Como si la historia que habíamos compartido durante 16 años no significara absolutamente nada para él. No podía permitir que todo quedara así. Mi madre había construido su mentira con precisión quirúrgica, y mi padre había preferido creer en ella antes que escucharme. Pero yo no iba a quedarme de brazos cruzados mientras ellos jugaban a la familia perfecta. Si habían decidido desecharme, si habían decidido reemplazarme, entonces yo les demostraría que los secretos no permanecen enterrados para siempre. Durante meses planeé el momento perfecto para exponer la verdad. No podía simplemente acercarme a mi padre y decirle lo que había descubierto, porque lo descartaría como lo hizo la primera vez. No podía esperar que él razonara por su cuenta, porque ya había demostrado que su necesidad de creer en su esposa era más fuerte que cualquier evidencia. Necesitaba algo más grande, algo que lo enfrentara con la verdad de una manera que no pudiera ignorar ni huir. Fue entonces cuando descubrí que mi madre estaba planeando una fiesta de aniversario. Una gran celebración para demostrarle a todos lo fuerte que era su matrimonio, para consolidar la farsa que había construido. Era el evento perfecto, el escenario donde su mentira alcanzaría su punto máximo antes de derrumbarse de la manera más humillante posible. Me aseguré de conseguir pruebas sólidas antes de actuar. Recopilé correos electrónicos, capturas de pantalla de mensajes, fotos que conseguí a través de un contacto que trabajaba en un hotel donde mi madre se veía con su amante. Cada pieza de evidencia era una prueba irrefutable de su infidelidad, cada imagen, cada mensaje era un golpe que haría imposible que mi padre siguiera aferrándose a su negación. El plan estaba listo. A través de un conocido de la familia, me aseguré de que el sobre con todas las pruebas llegara a las manos de mi padre en el peor momento posible, en medio de la fiesta, cuando estuviera rodeado de amigos, familiares y socios de negocios. Sabía que él nunca reaccionaba bien cuando se sentía acorralado, y que su mayor miedo era el ridículo público. Y esta vez, no le daría la oportunidad de evitarlo. La noche de la fiesta llegó, y aunque no estaba allí para presenciarlo en persona, me aseguré de recibir cada detalle de lo ocurrido. Todo comenzó con la entrega discreta del sobre en manos de mi padre, mientras él sonreía para las fotos, rodeado de personas que lo admiraban y respetaban. En cuanto lo abrió y comenzó a leer, su expresión cambió de inmediato. Al principio, según me contaron, palideció como si acabara de ver un fantasma. Luego, su rostro se transformó en una máscara de furia pura, sus manos temblaban al sostener las hojas con las pruebas de la traición de su esposa. El estallido fue inmediato. La música se detuvo, las conversaciones cesaron, y de repente, el hombre que siempre se había presentado como un esposo devoto y un hombre de principios gritaba con una furia que nunca antes había mostrado en público. Con cada palabra que pronunciaba, con cada acusación que lanzaba, la imagen que mi madre había construido con tanto esfuerzo comenzaba a desmoronarse. Intentó negarlo al principio, intentó actuar como si todo fuera una gran mentira, pero la evidencia era demasiado contundente. El golpe final llegó cuando la identidad del amante fue revelada frente a todos. No era solo un extraño cualquiera. Era un amigo cercano de mi padre, alguien en quien confiaba, alguien que había estado en su círculo más íntimo durante años. La traición no era solo una infidelidad. Era un golpe directo a su orgullo, a su reputación, a la imagen que tanto había cuidado. El escándalo fue absoluto. Mi madre quedó expuesta ante todos, sin posibilidad de escapar de la vergüenza, sin manera de reconstruir su mentira. Mi padre, devastado, no pudo hacer otra cosa más que abandonar la fiesta, incapaz de soportar la humillación. La noticia corrió como pólvora,
extendiéndose más allá de la fiesta, alcanzando círculos sociales y profesionales, manchando para siempre la reputación que él tanto había protegido. No supe exactamente qué pasó después de esa noche, pero lo que sí supe fue que la verdad, aquella que él se negó a aceptar cuando la dije por primera vez, ahora lo había golpeado con más fuerza de lo que jamás imaginó. Ya no podía seguir negándolo, ya no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien. Pero esto aún no terminaba. Había dado el primer golpe, pero aún faltaba ver cómo caería por completo. Actualización 3. Los días posteriores a la fiesta fueron un caos absoluto. Lo supe porque la información me llegaba por distintas fuentes, cada una con su propia versión de los hechos, pero todas con un mismo punto en común. La mentira que mi madre había construido con tanto esfuerzo se había desmoronado de la manera más brutal posible, y mi padre estaba completamente devastado. No tardé en enterarme de que después de salir furioso de la fiesta, mi padre confrontó a mi madre en casa con toda la rabia acumulada de años de negación, con el orgullo herido y la humillación pública aún fresca en su memoria. Se decía que los gritos se escuchaban incluso en la calle, que nunca antes se le había visto en ese estado, completamente fuera de sí. Como un hombre que de repente se había dado cuenta de que su vida entera había sido una mentira y no sabía cómo lidiar con la realidad. Intento imaginar la escena con todos los detalles posibles. Mi madre, de pie en la sala, con el maquillaje aún impecable pero con las manos temblorosas, enfrentándose a un esposo que nunca antes la había mirado con tanto odio. Mi padre, sosteniendo las pruebas en sus manos, con la voz quebrada entre el dolor y la furia, exigiendo respuestas que ya no tenían sentido porque todo estaba expuesto, porque la verdad ya no podía ser negada. Su necesidad de saber, de entender cómo fue posible que su esposa le mintiera de esa manera, era solo un eco de su propia desesperación. Ella intentó negar todo al principio, como si pudiera convencerlo de que lo que había visto no era real, de que alguien estaba detrás de todo esto, de que tal vez yo, la hija ingrata a la que había echado sin dudarlo, era quien había manipulado la situación para hacerles daño. Pero su farsa no podía sostenerse más. No cuando las fechas, los mensajes, las fotografías y cada pequeña evidencia encajaban demasiado bien como para ser una coincidencia. Entonces cambió de estrategia. Me enteré de que intentó justificarlo todo, buscó excusas que pudieran hacer que él entendiera, que la perdonara, que de alguna forma le permitiera reconstruir su mentira sobre los escombros de la familia que ya no existía. Dicen que lloró, que se arrodilló, que le suplicó que lo intentaran de nuevo, que el bebé en su vientre no tenía la culpa, que todavía podían salvar lo que quedaba de su matrimonio. Pero no había nada que salvar. El hombre que se había negado a escucharme, que había preferido creer en su esposa antes que en su propia hija. Ahora se enfrentaba a la dura realidad de que todo lo que yo había dicho aquella noche en nuestra última discusión era cierto. Los rumores sobre la pelea se esparcieron rápido. Los empleados domésticos, los vecinos, todos hablaban de lo que había ocurrido en esa casa después de la humillación pública en la fiesta. La imagen perfecta de mi familia había sido destruida en cuestión de horas, y mi padre, quien siempre se había considerado un hombre de principios, ahora era el protagonista de un escándalo que nadie olvidaría. La noticia de la inminente separación no tardó en salir a la luz. La versión oficial que mi madre intentó dar era que la relación simplemente no había funcionado, que la presión y las diferencias entre ellos los habían llevado a tomar caminos distintos, pero todos sabían la verdad. No había sido un divorcio por mutuo acuerdo. Había sido el resultado de una traición tan descarada y prolongada que mi padre no podía siquiera concebir la idea de seguir en la misma casa con ella. El proceso fue rápido. Mi padre, aún cegado por su propio dolor, tomó decisiones impulsivas. Quiso cortar todo lazo con ella de inmediato, deshaciéndose de todo lo que pudiera recordarle lo que habían construido juntos. Vendió la casa donde habíamos vivido, aquella casa de la que me echó sin piedad. Se deshizo de sus bienes compartidos, quemó fotografías, eliminó cada rastro de la mujer a la que había entregado su vida y que lo había traicionado de la manera más cruel posible. Pero no fue suficiente. Porque aunque podía destruir objetos, aunque podía distanciarse físicamente, no podía borrar el impacto que esto tuvo en su vida. El golpe a su orgullo no se limitó a lo personal. Su círculo social, aquel grupo de empresarios y conocidos que siempre lo habían respetado, comenzaron a verlo con otros ojos. No porque sintieran lástima por él,
sino porque un hombre que había sido engañado de manera tan evidente y tan pública ya no tenía el mismo poder que antes. Para algunos, se había convertido en una burla, un hombre que no pudo controlar su propia casa, que no pudo ver lo que ocurría frente a sus narices. Para otros, simplemente dejó de ser relevante. A su empresa no le fue mejor. Aunque al principio intentó actuar como si todo estuviera bajo control, como si su vida profesional pudiera separarse de su desastre personal, las cosas no funcionaron así. Socios comenzaron a distanciarse, proyectos comenzaron a retrasarse, algunos contratos se cayeron sin explicación. Y aunque nunca se hizo público que la razón de su declive estaba en el escándalo de su vida privada, era evidente que todo estaba conectado. Un hombre que había construido su reputación sobre la base del control y la disciplina ahora era visto como alguien vulnerable, quebrado. Me enteré de todo esto sin necesidad de acercarme a él. Las noticias llegaban a mí como un eco de las decisiones que él había tomado cuando decidió que era más fácil deshacerse de su hija que enfrentar la verdad. En algún punto, cuando ya había perdido casi todo, intentó buscarme. No de manera directa, claro, porque él nunca fue un hombre que pidiera disculpas de frente. Pero recibí mensajes de conocidos en común, personas que me dijeron que él quería hablar conmigo, que estaba arrepentido, que quería enmendar las cosas. No pude evitar reír cuando escuché eso. ¿Qué esperaba exactamente que hiciera? ¿Que corriera a sus brazos? ¿Que lo consolara después de todo lo que había hecho? ¿Que olvidara el dolor de haber sido rechazada, humillada y dejada a la deriva solo porque ahora él se sentía solo? No. No le debía absolutamente nada. Cuando finalmente recibí un mensaje suyo, el único que se atrevió a enviarme directamente, fue casi patético en su intento de sonar afectuoso. Decía que quería verme, que necesitábamos hablar, que las cosas habían sido difíciles para él pero que estaba dispuesto a arreglarlo todo. No le respondí de inmediato. Dejé que el mensaje se quedara ahí, sin leer, sin marcar, sin darle la más mínima pista de lo que haría. Lo leí y releí, preguntándome si en algún punto de mi vida habría querido recibir ese mensaje, si en algún momento habría deseado escuchar esas palabras de su boca. Pero ya no importaba. Cuando finalmente decidí responder, mi mensaje fue corto, conciso, implacable. Le recordé lo que había hecho. Le recordé cómo me había echado sin siquiera considerar que podría estar diciendo la verdad. Le recordé que él mismo me había enseñado que una vez que alguien te decepciona, no merece segundas oportunidades. Actualización final. El tiempo siguió avanzando, como siempre lo hace, sin detenerse por nadie. Para mí, la vida había tomado un rumbo distinto, uno que nunca imaginé cuando tenía 16 años y fui expulsada de mi propia casa sin siquiera tener la oportunidad de defenderme. Me convertí en alguien completamente diferente a la persona que fui en ese entonces. Dejé atrás cualquier vestigio de la niña que anhelaba la aprobación de su padre, que buscaba en su madre un atisbo de cariño genuino. Aprendí a ser autosuficiente, a no depender de nadie, a construir mi propio camino sin esperar que otros me dieran un lugar en el suyo. A lo largo de los años, terminé mis estudios, conseguí un buen trabajo y construí una vida en la que nadie tenía poder sobre mí. No fue fácil. Hubo noches en las que el rencor seguía ardiendo en mi pecho como un fuego inextinguible, recordándome que el dolor de ser rechazada y reemplazada nunca desaparecería por completo. Pero con el tiempo, aprendí a canalizar ese rencor en algo más útil. No lo dejé consumir mi vida, pero tampoco lo olvidé. Porque olvidar significaba dejar que ellos se salieran con la suya, y eso era algo que nunca permitiría. Mientras yo avanzaba, mi padre continuó su descenso. Me llegaban noticias de él cada tanto, de personas que aún recordaban el escándalo y la humillación que sufrió. No era el mismo hombre que una vez se paseaba con orgullo, creyéndose superior a todos, creyendo que su palabra era ley y que su juicio era incuestionable. Ahora era solo una sombra de lo que había sido. Después del divorcio, su vida nunca volvió a ser la misma. Sus intentos por reconstruirse fueron en vano porque la vergüenza lo seguía a donde fuera. Su negocio, que alguna vez fue su más grande orgullo, se tambaleó hasta el punto de la quiebra. La imagen que había cultivado por años como un hombre fuerte, respetable, de principios inquebrantables, se había desmoronado en cuestión de meses. Sus antiguos socios se alejaron de él,
Algunos por la simple conveniencia de no estar relacionados con un escándalo tan público, otros porque habían perdido la confianza en su criterio. Después de todo, si había sido tan ciego en su vida personal, ¿cómo podrían confiar en él para tomar decisiones importantes en los negocios? En cuanto a su vida personal, el daño fue aún mayor. Se quedó completamente solo. Su nueva familia nunca existió, porque el hijo que él había creído suyo nunca lo fue. Cuando los documentos de divorcio se firmaron y la verdad quedó establecida legalmente, mi madre desapareció de su vida sin mirar atrás. No se molestó en intentar salvar lo que quedaba, porque sabía que no quedaba nada que pudiera salvarse. Se llevó su parte del dinero, se aseguró de que su estabilidad económica no se viera afectada y siguió adelante sin más. Mi padre, en cambio, no pudo hacerlo. No supo cómo reconstruirse porque toda su identidad giraba en torno a la imagen que había proyectado durante años, y ahora esa imagen estaba destruida. Pasaron los años y, eventualmente, se convirtió en un nombre olvidado en los círculos en los que alguna vez fue relevante. No tenía amigos verdaderos, porque su arrogancia y su carácter autoritario nunca le permitieron construir relaciones genuinas. No tenía familia, porque su única hija fue echada de su vida por su propia decisión. Y no tenía propósito, porque todo lo que alguna vez había valorado se había desvanecido. El día en que lo vi por última vez fue completamente accidental. Me encontraba en la ciudad, ocupada con mi rutina, cuando lo vi sentado solo en un café, un hombre envejecido antes de tiempo, con los hombros caídos y la mirada perdida. Me tomó un momento reconocerlo, porque ya no era el mismo hombre que recordaba. El hombre que una vez me miró con desprecio, que me acusó de ser una mentirosa, que me arrojó fuera de su casa sin pensarlo 2 veces, ahora parecía solo un vestigio de lo que había sido. No me vio, y no hice ningún esfuerzo por acercarme. No había nada que decir, ninguna conversación pendiente. No había odio en mí en ese momento, ni satisfacción. Solo una sensación de inevitabilidad. Al final, él mismo fue el arquitecto de su propia ruina. El karma no siempre actúa de inmediato, pero siempre encuentra la manera de equilibrar las cosas. En este caso, yo no confié en el destino para hacer justicia. Yo fui su karma. Y nunca me arrepentí de ello.